Saludos a los participantes que hoy nos acompañan en este foro chat. Le habla el especialista Luis Arturo Díaz. En esta oportunidad para que conversemos sobre el TDAH o síndrome del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, asociado también al tema de los niños que no aprenden. Esperamos que este foro chat los invite a reflexionar, a identificar y el poder comprender qué es el síndrome del trastorno de déficit de atención, sobre todo a descartar los mitos sobre el mismo, ya que nuestros niños y adultos con TDAH no son ningunos retardados, no son lentos, no son flojos o torpes, sino por el contrario, son personas con una disfuncionalidad que los hace especiales, pero no diferentes. Y sobre todo, hoy vamos a escuchar este diagnóstico, pero eso no es el destino. Debemos evitar las etiquetas. Ellos no son unos TDAH, ellos son unos niños que necesitan incluirse, adecuarse y asimilar. Un poco como nos decía el psicólogo francés Jean Piaget de psicología evolutiva, el que los niños puedan asimilar su situación para luego acomodarse a la misma. Aquí la familia, los padres y los niños, además de los maestros, tienen que ir asimilando para que vayan acomodándose al proceso de adecuación de cada uno de los niños dentro del sistema escolar. Bueno, iniciemos por el concepto y los tres subtipos que existen de este síndrome. Sobre el concepto de TDAH tenemos que es un trastorno neurobiológico caracterizado por una dificultad o una incapacidad para mantener la atención de forma voluntaria frente a las actividades, tanto las académicas como las cotidianas. La falta de control de los impulsos y la hiperactividad es una de las formas como se presenta el TDAH asociado también. Lo que hoy sabemos que es un trastorno crónico y sintomático con una predisposición genética, se manifiesta en niños y adolescentes, llegando incluso a verse personas adultas en un 60% de los casos con el síndrome de TDAH. La prevalencia en la población se estima que está entre un 5 y un 10% de la población de un aula de clase. ¿Okay? En cuanto a la frecuencia, es más frecuente de 4 a 1 de 4 niños por una niña de padecer este tipo de trastorno. Sobre las causas, no existe una evidencia que nos hable de cómo se produce ese desorden fisiológico a nivel de los neurotransmisores. Aunque todavía no se ha determinado una causa precisa, se sabe que el origen está en el desequilibrio químico en nuestro cerebro de la dopamina y la noradrenalina. Por eso los neurólogos utilizan un tipo de medicación que en la caja dice una cosa y el neurólogo lo utiliza para una sintomatología que puede estar presente en nuestros niños. Lo importante de esto que le estoy diciendo o comentando es que debemos confiar en el médico tratante, debemos darle la medicación rigurosamente a los niños, porque fíjense, tardan 2 semanas en poder lograr el nivel de sangre para comenzar a revertir los síntomas. O sea, durante esas 2 primeras semanas donde se le empieza a dar la medicación al niño, muchos papás los abandonan porque se exageran toda esta sintomatología. Pero después de las 2 semanas van a decrecer y se van a adecuar. Lo que hay que soportar como papá es estas 2 semanas de explosión que van a tener de los síntomas. Pero a la larga esta medicación lo va a ayudar a que se adecúen a los procesos educativos y tengan mayor disposición para el aprender, sobre todo en el tipo imperativo impulsivo. Los niños con déficit de atención hiperactivos e impulsivos son los niños donde los papás también sufren exclusión social, porque los vecinos y los familiares no quieren que lo vayan a visitar porque el niñito es demasiado eh, hiperactivo, es demasiado incontrolable para las normas sociales. Tenemos entonces que el DSM-5 es el libro de diagnóstico de salud mental de la Sociedad Americana de Psiquiatría, el cual nos denota también de que se puede clasificar y tiene un código que es el de la clasificación internacional de enfermedades. Por ejemplo, cuando se habla de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, está en el F90. Y cada una de las variables de este déficit de atención con hiperactividad se va conociendo entonces como F90
Por ejemplo, punto 2 es la combinación de todos ellos. El F90.1 es cuando predomina la hiperactividad y la impulsividad. El 90.8 es el trastorno específico de atención con hiperactividad. Queremos también hacer alusión de que se habla de asociación con otros. El déficit de atención no solo viene en forma pura, sino que también se mezcla. Y dentro de las condiciones con las cuales se mezcla es el trastorno específico del aprendizaje, donde el F81.0 nos dice que la dificultad para la lectura se conoce como dislexia. El F81.8 nos habla de la dificultad para la escritura, que se conoce como disgrafia. Y el F81.2, que es la dificultad para las matemáticas, que se conoce como discalculia. Estas son las asociaciones más frecuentes que puede sufrir el trastorno de déficit de atención. Y también tenemos una población de niños que no aprenden, pueden tener un déficit para la adquisición del aprendizaje, pero ya no de origen orgánico como sería el niño con déficit de atención, sino que se van a manifestar por situaciones internas y externas. Por ejemplo, dentro de los orígenes internos tenemos el aspecto psicológico, los niños que han sufrido traumas, que tienen trastornos de conducta, trastornos metabólicos y médicos asociados. Son estos niñitos que sufren muchas enfermedades y están en los centros de salud o hospitalizados. También puede ser por trastornos de salud como enfermedades orgánicas o debilidad del organismo, que son los niñitos que han sufrido de desnutrición, o lo más frecuente, la actitud hacia el aprendizaje, que es la de motivación. Todavía nuestro sistema escolar no ha evolucionado y siguen usando la pizarra, el copiar y el memorizar como las estrategias de aprendizaje fundamentales. A pesar que en Venezuela el modelo curricular nos habla del humanismo constructivista, los salones de clases se sigue viendo el conductismo. El conductismo es esa necesidad que tiene el docente de pasar objetivos sin preocuparse de los seres humanos que están sentados al frente de él. Un poco para que los papás entiendan esto, los conocimientos de primero y segundo y tercer grado de la escuela primaria se logran en esos 3 años. En el primer grado se inician, en el segundo grado lo maduran y en el tercer grado lo perfeccionan. No tenemos por qué abocarnos a hacer guerras campales para que el niño haga tarea y trate de aprender de una vez todo el conocimiento, porque segundo y tercer grado se van a repetir los mismos objetivos académicos. Entonces tenemos que el TDAH hay que cambiarle la etiqueta. Un niño con TDAH no es un niño tonto, no es un niño vago, no es un niño mal educado, no es un niño desobediente, no es un niño mimado, ni es un niño mala persona. Lo que sí son niños inteligentes, sensibles, creativos, bondadosos, educados, colaboradores y tenaces, que tienen un pequeño problema para relacionarse en el mundo de la escolaridad, es cierto. Entonces, cuando queremos mejorar a un niño con trastorno de déficit de atención, tenemos que iniciar por su autoestima. Y para eso los papás deberían irle dando pequeñas responsabilidades dentro del hogar. Hay que compensarle en forma positiva, no en forma negativa. O sea, no es solo castigarlos, es también reconocerles las cosas buenas que hacen. Hay que darle la oportunidad que demuestren su talento, no truncarlo con las tareas. O sea, una de las cosas que nos preocupa hoy en día en salud mental, sobre todo en el centro de salud donde yo trabajo, es que desde preescolar ya los papás llegan con el cuaderno de tarea debajo del brazo pidiéndole a la maestra del preescolar que coloque tareas cuando sabemos que en el preescolar es para que él demuestre esos talentos que tiene. No es alfabetizar. Aquí se están pasando los niños a primer grado porque conocen las letras o porque están alfabetizados, pero no porque tienen la capacidad de crear cuentos, no porque tienen la capacidad de relacionarse con otros niños y jugar con reglas. No se valora la capacidad creativa que puedan o la narrativa que puedan tener los niños, sino que simplemente nos seguimos centrando en, como le decía en el audio anterior, en el conductismo, o sea, que el niño se alfabetice. Los papás, la preocupación que tienen preocupar es que en preescolar es que los niños aprendan a leer y a escribir, pero no se preocupan porque sus niños tengan habilidades manuales para construir con origami, por ejemplo, en la técnica de origami, hacer pájaros, hacer
figuras geométricas o que puedan relatar cuentos o puedan construir cuentos de la nada. O sea, eso no es valorado y eso es lo que deberíamos fortalecer en ese preescolar. Tratemos ahora cómo ayudarlos a los docentes. Bueno, sería esta una de las pautas que le podemos dar. Primero, para ayudar a un niño con TDAH debemos ser cariñosos, pacientes y tolerantes con él. Entender que tiene una dificultad, pero de todas maneras hay que colocar límites, de todas maneras hay que colocar normas, pero entenderlo y tolerar en algunos momentos algunas de su conducta, ¿ok? Debemos utilizar el refuerzo positivo. Cuando haga algo bueno hay que destacarlo y socialmente da un valor muy bueno para estos niñitos porque tienen problemas para relacionarse con los otros niños porque los van a ver como niños que no prestan atención, niños que no usan las reglas cuando juegan, etcétera, etcétera. Tenemos que utilizar un lenguaje asertivo también cuando nos dirijamos a estos niños. Así que si el niño está en un salón de clase y usted es un docente, lo más recomendable es primero que lo sienten cerca de ustedes, lejos de los estímulos, tanto de las ventanas como de las puertas. Hay que darle las instrucciones en forma concreta, en forma corta y con un lenguaje positivo. Debemos asegurarle que estén mirando cuando usted le esté hablando. Hay que explicarle las cosas de forma motivadora y dejarlos participar. Tenemos que asegurarnos de que comprenden correctamente las instrucciones que le estamos dando. Para eso hay que chequear la letra, o sea, preguntarles qué entendieron. Si me envían tareas para la casa, deberían ser de una forma simple, de una forma clara, con poca cantidad de instrucciones para realizar, ya que la atención del niño con TDAH y una de las recomendaciones que le damos a los papás es que debemos centrarnos en los 15 minutos que él va a tener de atención. Tenemos que darle como pequeños recesos de 5 minutos y cuando lo coloquemos a hacer tarea no debe ser una actividad que sobrepase la hora y media. O sea, debe tener 6 periodos de 15 minutos con 5 minutos de reposo, que vaya, tome agua, etcétera, descargue su necesidad de los estímulos y regrese de nuevo a centrarse a realizar esas tareas o ese estudio que queremos fortalecer en él. Lo importante es la rutina. Tenemos que crear hábitos y el hábito significa que todos los días del mundo a la misma hora y en el mismo lugar, sin estímulos externos, la familia tiene que colaborar. Si es posible que se sienten todos en la mesa si están estudiando para que sea una actividad agradable y lo veamos como un compartir familiar, puesto que estos niños, una de sus principales dificultades es que va a estar pendiente de los estímulos y si papá está viendo la televisión, los hermanitos están jugando, ya lo sientan a hacer tareas, él se va a distraer y no va a ser productivo esa actividad. Lo otro es que hay que fragmentarle las tareas, igual que los exámenes. Los exámenes no deberían ser muy largos porque él va a tender a perder la atención y va a salir reprobado. Y aquí a los docentes la recomendación es que traten de hacer evaluaciones orales más que evaluaciones escritas. Y nunca, y en nuestra legislación en Venezuela está prohibido, no los dejen sin recreo por las conductas que él realice. Esto es para otros países. En Venezuela está prohibido quitarle el recreo a los niños o castigarlos quitándole el recreo. Eso es una actividad que no debemos suprimírsela a esta población de niños con esta característica, porque el que tiene impulsividad e hiperactividad necesita descargar esa sobreenergía que tiene para poder venir a sentarse nuevamente 2 o 3 horas en un pupitre. Con este audio quiero destacarle entonces las cosas positivas o los aspectos positivos que tiene un niño con TDAH. Primero, son niños que siempre tienen nuevas ideas, tienen un buen sentido del humor, le gusta hablar en público. A veces hay que decirle que se callen, ¿no? Porque hablan de más. Tienen una curiosidad innata, sobre todo para aprender y para indagar. Son empáticos, son creativos, tienen muy buena memoria visual, por eso el escribir no es su fuerte, sino que esa memoria visual y auditiva le permite desarrollar el tema que se esté trabajando en clase si le permitimos hacerlo en forma oral. Tiene un exceso de motricidad, o sea, se mueven excesivamente
Y tienen algo súper importantísimo. Solucionan alternativamente los problemas. Te pueden dar 2 o 3 soluciones a un problema. Y eso es muy valorado en la adultez. Voy a comenzar con la pregunta de Ana María Ñañez. Ella nos dice que su hijo tiene 7 años, que comenzó hace 15 días con el diagnóstico de TDAH. Por lo que entiendo es un TDAH que viene asociado a la hiperactividad y a la impulsividad. Ella pregunta 2 cosas en básicas. El neurofeedback, definitivamente Ana María, la experiencia que yo tengo con el neurofeedback es para los tipos de inatención. El tipo hiperactivo o impulsivo, como tú lo estás relatando, ha sido muy poco realmente los resultados, porque requieren de la medicación. Y aquí vamos al tema de la medicación. Lamentablemente estamos en Venezuela y no te puedo decir sino lo que en teoría en un país estable se debería hacer. ¿Qué se debería hacer? Confiar plenamente en el médico que indicó la medicación. Como lo decía en uno de los micros, hay que esperar 2 semanas. Él se va a poner mucho más hiperactivo, mucho más impulsivo. Y bueno, a las 2 semanas, cuando el nivel de sangre se logre, ese medicamento le va a permitir por unos años, eso no se toma como las infecciones por 15 días o un mes, se debe tomar de 2 a 4 años para que pueda hacer la regulación que va a hacer en el cerebro del niño. Acuérdense que el TDAH, como le decía, ataca la sinapsis, que es una sustancia química que permite que los impulsos del cerebro o nerviosos en el cerebro se puedan dar los procesos como tal. Cuando es la zona frontal del cerebro, que es donde se ubica este tipo de patología, los niños entonces tienen estas dificultades. Para después darle respuesta a otra pregunta, en este sistema límbico salen 2 patologías. El niño con autismo, que no responde a los estímulos externos, y el niño con TDAH, con hiperactividad e impulsividad, que responde a todos los estímulos. O sea, son como dos caras de la misma moneda. La medicación, definitivamente en los niños hiperactivos e impulsivos, es que en la escuela va a tener muchos trastornos con lo que es la disciplina y con la que es la sociabilidad con los otros niños. Va a ser excluido o va a ser no bien aceptado en los grupos, puesto que su impulsividad a veces lo van a ver como agresividad. Entonces eso hace que los niños se limiten socialmente. Si a estas alturas tu hijo tiene 7 años, imagino que debe estar en un primer grado. Entonces imagínate a alguien que tiene que responder a todos los estímulos, que además se tiene que mover porque es parte de su proceso. Estar sentado 3 o 4 horas en un pupitre va a ser bien difícil, y tenlo por seguro que siempre te va a estar llamando el docente si está dentro del esquema de lo que yo decía, el conductismo, que es pasar objetivo y no preocuparse por la parte humana y constructivista de ese niño. Bueno, espero que con esto te haya ayudado a responder tu pregunta. Ahora voy a responderle a un teléfono que termina en 945. Dice que su hijo tiene 9 años, que lo diagnosticaron Asperger y que tiene unas conductas en la escuela que ahorita que no la tenía en la escuela anterior. Yo creo que ese dato es sumamente importante. Si el niño no era inatento y no tenía fallas en la parte de conducta, que la maestra pudiera identificarlo como un niño inquieto en la escuela anterior, pero la está presentando en esta escuela, recuerden que estamos hablando de un daño orgánico en el cerebro que no aparece de la noche a la mañana, sino que viene evolucionando desde el mismo inicio del nacimiento del niño. Lo que este niño, yo me inclinaría a no dar etiqueta primero. No, el diagnóstico no es el destino. La mayoría de la gente quiere un diagnóstico porque piensa que ese es el destino. No, señor, el diagnóstico es el inicio del proceso que debemos comenzar a marchar para el resto de la vida con esa persona o con ese niño. En este caso yo le daría más bien el diagnóstico de falla en el rendimiento escolar, y entonces dentro de esa falla del rendimiento escolar deberíamos buscar causales sociales, qué pasó en la familia, qué pasó con él como persona, porque quizás tuvieron algún cambio o alguna pérdida importante. Un cambio de escuela también puede incidir en este tipo de comportamiento, pero me iría más por lo socioemocional,
que por lo orgánico, ¿ok? Cuando yo digo orgánico, buscando patología en ese sistema nervioso central como el TDAH, el autismo o el Asperger. Yo no me inclinaría para allá de entrada, me iría más bien hacia la parte socioemocional y revisaríamos la parte socioemocional. La respuesta de Scarlett nos dice que tiene un niño de 9 años, el cual le dieron un diagnóstico de discapacidad intelectual leve, que si esto es igual al TDAH. Yo no había escuchado que ese diagnóstico se diera por psicólogos, ¿no? Pero hagamos un ejercicio. Discapacidad es una alteración de la capacidad, ¿ok? Intelectual, que es lo que quiere decir esto, y leve. O sea, nos están diciendo que sus capacidades intelectuales levemente están alteradas. No entiendo ese diagnóstico y además, bueno, yo soy contra etiquetas o contra diagnósticos. Yo sí diría o lo incluiría entonces un niño que tiene una dificultad para el proceso de adquisición del aprendizaje. Es un poco más digerible, pero nos permite trazar la ruta de qué vamos a hacer con él. Esa situación creo que también lo asocia a ella de que se la pasa en las nubes. Tiene siempre una excusa para no hacer las tareas, es muy bueno con las manos, con las manualidades y es creativo. Sí, eso nos está apuntando a un TDAH, es un niño con trastorno de déficit de atención. En este caso pudiéramos decir inatención, pero ojo, como alguien preguntaba más adelante, si le mandaron a hacer un electrocefalograma es porque se sospecha de que hay una alteración de la fisiología del cerebro. En otras palabras, lo conocemos como epilepsia, pero no se asombren por el nombre o la etiqueta de epilepsia. La epilepsia lo que nos está hablando es que hay una alteración de la sinapsis en ese cerebro que necesita regularización. Los pequeños mal, que no son lo que uno llama convulsiones, que se tiran al piso y tienen contracciones severas y es un poco dramático ver a su hijo en esa condición. Los casos leves son los niños que se orinan en la cama, son los niños que se quedan en una nube, como decía esta persona, que se pierden en el espacio y luego aterrizan. Eso pudiera cursar con una epilepsia. El TDAH se puede asociar entonces a la epilepsia. La característica es que el niño con epilepsia también tiende a ser agresivo. Entonces no pudiera enmascarar al TDAH asociado a la hiperactividad o la impulsividad porque pudiéramos creer que es un TDAH, pero realmente es un niño que tiene una epilepsia. Yo creo que ha acertado cuando el médico le mandó a hacer el electrocefalograma, que es una de las cosas que una de las situaciones que nos planteaba Antoine con su hijo de 7 años, que nos dice que su hijo es agresivo y que el médico le mandó hacer un electrocefalograma. Sí, Antoine, cuando hay una agresividad y es muy persistente, el electrocefalograma que mide esas ondas cerebrales es el medio del diagnóstico para la epilepsia. Y bueno, se regula con medicación y la medicación, al igual que las otras, tiene que ser tomada por un tiempo más o menos largo. Eso no crea dependencia, eso no crea adicciones como mucha gente dice o piensa que es lo que habitualmente tendemos a creer. Es un medicamento que se debe mantener, en mi pequeña experiencia de 37 años en el Servicio de Salud Mental en el Hospital General de Guatire, donde yo trabajo, es que debería mantenerse hasta la adolescencia porque los cambios hormonales del adolescente regularizan muchas de estas situaciones. Entonces cuando la gente pregunta ¿hasta cuándo debe tomar medicación? Yo siempre le digo hasta la adolescencia, porque es el momento de esa explosión hormonal de ese cuerpo en crecimiento que regula y a veces regulariza estas patologías que tienen que ver con esta esfera, ¿no? De la parte de no sincronía en nuestro cerebro o de esas alteraciones de esa sinapsis como se conoce en forma técnica. Saludos, Jennifer. Bueno, Jennifer nos dice que tiene su hijo de 3 años, nos dice que todavía no habla muy bien, no controla en Fister, pero es un niño que logra armar los números del 1 al 60, se conocen los colores, etc. Jennifer, yo no sé, yo soy chapado a la antigua, tengo 36 años y quizás de servicio en este servicio de salud mental y soy defensor de derechos, pero creo que tu hijo tienes que dejarlo crecer. ¿Qué significa eso?
no lo hostigue ahorita con la alfabetización. O sea, no es que él aprenda las letras, no es que él aprenda los números. Yo quiero que él aprenda a agarrar el lápiz, que él tenga habilidad manual, que él conozca arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Que si te pones a visualizar las letras, todas las letras de los libros son en forma, lo que uno llama letras de Morse, y están formadas por círculos y palitos. A los 3 años, hacia los 4 años, él debe estar haciendo con plastilina círculos y palitos, palitos largos a la derecha, palitos largos a la izquierda. Si están apuntando hacia arriba, estamos hablando de una letra B para el futuro y una letra D para el futuro. Si esos palitos están apuntando hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, sería una letra P o una letra Q. Sí está aprendiendo, pero no alfabetizándose. Yo sería contrario a que él comience la alfabetización. Él tiene que hacer un preescolar como Dios manda, no el preescolar que hoy tenemos de angustia, donde los papás ya en maternal están llevando cuadernos para que lo pongan a leer y escribir. No, señor. Tu hijo necesita ir al parque por lo menos 2 o 3 veces a la semana, porque yo le decía en uno de los audios, el parque es es un trabajo que, bueno, que lo podemos quizás Mayerlin tratar aquí en Forochá, pero el parque, cada uno de los instrumentos del parque son estimulación sensoro-cognitiva, es el proceso de coordinación mano-ojo, el proceso de coordinación ojo-piernas. Por ejemplo, un niño que se lance del tobogán y no saca las piernas a tiempo y cae de nalga, nos está hablando que tiene un proceso de inmadurez en su sistema nervioso en la coordinación ojo-pierna. Quizás esos niños que se lancen en tobogán de cabeza y aterrizan de manos, es un niño que no mide peligro. Nos puede estar hablando de un niño con TDAH, con hiperactividad o impulsividad. Entonces el parque no solo me rehabilita, el parque también me permite evaluar tempranamente qué está pasando con los niños. Y que tu hijo no está hablando bien o correctamente, revísate, porque él creó un código que tú lo entiendes, un código que tú le estás satisfaciendo las cosas y no me fuerzas a tener que pronunciar las palabras bien o en la forma correcta. Entonces, el primer ejercicio que haría un terapeuta de lenguaje es decirte a ti que vayas colocando cada cosa con su nombre correcto y que él vaya aprendiendo las pronunciaciones de las cosas y que no le interprete, porque de repente puede usar la palabra tete y ya tú sabes que eso puede ser comer, eso puede ser dormir, eso puede ser papá, eso puede ser muchas cosas porque tú entiendes su código. Pero cuando ingresa a la escuela, ese código no va a ser interpretado por los docentes y entonces comenzaremos a hablar de un pseudo trastorno del lenguaje. Quizás sí lo exista, pero de 3 a 4 años yo esperaría y me inclinaría más de las oportunidades de contacto con la lengua oral que este niño tiene, porque yo no sé si vive en un mundo donde él es hijo único y el único referente oral eres tú o la televisión. Entonces hay que darle las oportunidades y ahí me vuelve a surgir la idea del parque. O sea, el parque permite esa sociabilización y ese contacto con la lengua oral de emisores diferentes o personas que producen voz en forma diferente, que él la pueda interpretar y pueda darle respuestas. Démosle entonces respuesta a JB, que es lo que leo en su número que termina en 480. Él nos dice que su hijo tiene 11 años, está en 6º grado y va para primer año y que bueno, que siente que tiene un poco de dispersión y inatención. Quizás sí, en la forma leve del TDAH son niños normales, cuando son inatentos realmente pasan desapercibidos, no lo identificamos, sino que creemos que son esos niños soñadores o esos niños flojos en algunos momentos. Se les llama de esa manera, pero no debería ser. Son niños que no gustan de escribir, sino que son más orales y son muy, muy creativos. Yo sí siento, JB, que para este primer año, donde va a tener un cambio de un solo docente referente a varios docentes referentes, quizás yo lo colocaría de octubre a diciembre bajo observación con algún especialista en salud mental infantil y juvenil, un poco para ayudarlo a adaptarse o adecuarse a este nuevo proceso. Aunque bueno, una buena estrategia es crear lo que nosotros llamamos hábitos de estudio. Hay un material sobre eso en el curso que dictamos sobre el niño con TDAH que pudiera, si lo consigo, trataré de colgárselo.
pero siento de que te puede ayudar bastante en ese hábito. El hábito tiene que hacerse de lunes a domingo, siempre a la misma hora y en la misma circunstancia, para que se pueda construir el hábito de estudio, que lo va a necesitar para ese primer año, donde tantas materias los van a sobrecargar y que tiene que entonces organizarse y estructurarse para poder dar cumplimiento a las mismas. Esto, bueno, lo voy a asociar un poco al caso de Isabel, que decía que, bueno, que su hijo cuando estaba sentado atrás no veía la pizarra. Y Isabel, esa aula era un aula conductista. Se supone que si estamos en un modelo curricular, según el Ministerio de Educación aquí en Venezuela, que es humanista constructivista, el uso de la pizarra como el único material pedagógico no debería ser. Deberíamos crear nuevas estrategias pedagógicas y hacer un poco más atractivos los procesos de aprendizaje dentro del aula. Por eso este modelo constructivista nos invita a construir. O sea, el docente llega con un objetivo y lo va a construir según las necesidades que tenga en sus escolares. Y no descarten, señores papás, de que los niños es un trabajo estar sentado y estudiar, y que como los trabajadores acá en Venezuela dicen que no pueden permanecer 2 horas continuas haciendo la misma labor si no se incluye una pausa activa. Yo indicaría que los docentes trataran de incorporar también pausas activas y pausas recreativas, así como está en el mundo de la salud ocupacional. Le permitiría a los niños poder adecuarse y drenar quizás esa necesidad de movimiento que tengan algunos de ellos. Y eso sería una estrategia pedagógica que se puede implementar dentro del aula. Le voy a hacer una respuesta a la persona que nos dice que la estimulación de los videojuegos y el bombardeo que tenemos ahorita de información puede producir niños con hiperactividad. Cierto, eso es cierto. Hoy en 1 hora en internet logramos lo que antes teníamos que tardar 10 años leyendo. O sea, los niños hoy están bombardeados tanto de que cuando hablamos de leer, la persona inmediatamente se va a la alfabetización, pero se olvidan que leer es también símbolos y estructura. Un niño de 3 años rápidamente reconoce dónde está McDonald's y lo asocia, y eso es leer. Los colores y la forma de esa propaganda es una lectura de símbolos que él está haciendo. Entonces, cuando hablamos de leer, tenemos que ser específicos que leer, porque por ejemplo yo no leo música y eso no quiere decir que yo sea analfabeta, sino que ese código yo no lo entiendo. Los niños se alfabetizan, los niños leen símbolos, los niños leen colores, los niños leen muchísimas fórmulas que hay. ¿Cuál es el inconveniente con este bombardeo de la ciudad? De que cuando trabajamos, como yo, que trabajo en una ciudad semiurbana, me vienen niños de Araira, que son niños rurales, donde escasamente hay luz, donde escasamente solo tienen un televisor, pero no tienen bombardeo de un cable, no tienen sistema de videojuegos, etcétera. Cuando están dentro del aula, el docente, que tampoco ha evolucionado, que se ha mantenido en esa conducta, esa posición conductista, me lo clasifica como niños que no aprende, o niños lentos, o niños hasta con retardo, lo han llegado a decir. Y no, señor, son niños que social y culturalmente no han tenido las mismas oportunidades que los niños que están en la ciudad, pero ellos están creciendo y desarrollándose según su sociocultura y son normales, son niños normales, salvo de que lo metí en un salón donde los niños están hablando del internet, están hablando de teléfono S10, están hablando de una serie de cosas que él no conoce porque su sociocultura no tiene ese conocimiento. Entonces yo no puedo catalogarlo de niños que no aprenden ni de niños retardados, ¿ok? En cuanto a la niñita que está en 2.º grado y es sumamente pila, mira, los niños con TDAH son altamente inteligentes, son niños muy, muy despiertos, solo que cuando lo llevo a la evaluación escrita, fracasan porque su cerebro anda a 1000 y su mano anda en 10. Por eso los niños no gustan con el TDAH de escribir o de hacer tareas, y se convierte en una campaña, una guerra entre padres y niños para que hagan la tarea, etcétera. Yo, dentro del curso que le damos a los padres sobre este tema, le decimos que ellos deben estudiar 15 minutos
5 minutos de descanso, 15 minutos, hasta un tiempo global de 1 hora y media, ¿ok? Que serían 6 momentos de 15 minutos para hacer la tarea. Hay que educar a los docentes. La tarea tiene un objetivo, es reforzar el aprendizaje como tal. La tarea no son castigos, la tarea no tienen que ser muy voluminosas, la tarea tienen que cumplir. En su teléfono dice Tatita, pero ella nos habla de que su hijo tiene 12 años y tiene el síndrome de Asperger. Realmente el DCM-5 en la última revisión hizo el síndrome del niño autista, englobó todo este tipo de subtítulos, subtipos. Y el Asperger, al igual que es el autismo, es un intermedio entre un niño TDAH imperativo con un niño autista. O sea, eso es como yo te pudiera explicar qué es el Asperger. Y bueno, es un niño que por su misma patología, que es el sistema nervioso central en la zona del área del límbica, va a tener una serie de inconvenientes para la relación con las personas y para dar respuesta a los estímulos externos a su cuerpo. Entonces, ya con 12 años, él ya está en la adolescencia, iniciando la adolescencia según la LOGNA, y esto debería empezar a tomar conciencia de cómo autorregularse y cómo autocontrolarse ante ciertos estímulos y ciertas circunstancias en el proceso educativo. Con unos 12 años debe estar ya cercano de sexto grado o en primer año. Y bueno, el desorden del primer año, del tercer año y del quinto año va a tener que tener un poquito de apoyo, y ahí donde decimos que el equipo multidisciplinario puede aportar, ¿no? Información para ayudarlo a estructurar esa nueva rutina y a organizar esa nueva rutina de afrontar un nuevo año escolar. Te estoy hablando para el próximo año escolar, ¿no? Es sugerible que en agosto o septiembre pudieras tener ese apoyo especializado para que cuando inicien las actividades en octubre, el niño pueda estructurar una nueva rutina a ese nuevo conflicto, porque pasar de sexto grado a primer año, el conflicto viene en que si me adapté a un tipo de docente, en primer año voy a tener muchos docentes y voy a tener que aprender a coexistir con esas tipologías de cada uno de ellos. Bueno, espero que también con esta respuesta iniciemos un poco el proceso de discusión más adelante sobre esa fórmula de aprendizaje y las estrategias de aprendizaje. Ahora sobre la pregunta de Mayelín, bueno, sí, lamentablemente hay muchísimos niños que pasa desapercibido, y aquí es el caso contrario al de Ana María. Siento que de repente tu hijo fue un niño con TDAH, pero del tipo inatento. Son los niños que aparentemente pareciera que son flojos, que no les gusta estudiar o que tienen problemas para aprender, pero no los ubicamos ni le damos un tratamiento rápido porque no tiene esas conductas disruptivas que nos obligaría a buscar la asistencia en la edad pequeña, ¿no? Ahora como adulto, ¿qué hago con mi hijo? Es tu pregunta, que es lo que entiendo. Yo pienso que primero, quítate la culpa. No, nadie aparece en este mundo con el error genético de ser papá. Hay que formarse como papá. Por eso lo del taller de escuela de padres, que es una de las propuestas que tú has hecho, es sumamente importante, porque los padres tienen que aprender de que no tienen culpa. Si yo no te he enseñado a manejar un avión, tú no eres culpable de no saberlo volar. Entonces hay que empezar por ahí, ¿no? Por la educación de los padres, para que entiendan el proceso y nos quitemos esas famosas culpas. En la adultez, tu hijo es altamente productivo, es una persona que debería tender a ir a una de las profesiones donde se exija trabajos bajo estrés, o sea, tipo gerente, tipo persona que litigue como los abogados, tipo persona que haga diseños gráficos. Pues son gente sumamente creativa, sumamente móviles, y como le decía en el micro, el 60% de la población adulta de los TDAH generalmente no son diagnosticados cuando chiquitos, pero cuando llegan a la adultez son altamente productivos como trabajadores dentro de estas áreas, ¿no? Que les permita el crear, el proporcionar nuevas informaciones o el resolver conflictos. Entonces yo siento de que deberíamos aupar a que tu hijo haga eso. Una anécdota: yo tengo TDAH por inatención,
Y cuando juego ajedrez en línea, por ejemplo, no lo puedo hacer con el tiempo abierto porque la inatención me hace perder, o sea, me distraigo viendo otros estímulos y se me olvida las jugadas que he planificado. En cambio que cuando juego ajedrez con tiempo de 5 minutos, la presión del tiempo, de que no se agote el tiempo, porque si no perdería también, las jugadas me van saliendo sumamente rápidas y voy resolviendo sobre la marcha muy rápidamente, y eso me ha llevado a que mis contrarios siempre terminan con la mala fortuna de perder, porque el estrés del tiempo, que para ellos es insuperable, para mí más bien es una forma de controlar la inatención. Entonces, bueno, pienso que con esta respuesta algo te puedo ahora. Como hemos visto hasta este momento, bueno, el niño con TDAH es un niño muy especial, es un niño muy común también, que esta patología se presenta en nuestra población. Me toca ahora, la idea era como enseñarles a ustedes un preámbulo de lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Debo felicitar un poco a Mayelín por su iniciativa de los días jueves de hacer estas conversaciones con los padres. Pero también a los profesionales le podemos decir que estamos realizando un curso donde lo llamamos un curso de atención terapéutica de niños y adolescentes, donde tiene dos vertientes. La primera vertiente son unos módulos, son 4 módulos para formarlo como tutores escolares o maestros sombra, como se conoce en otros países. También como maestro hospitalario, porque hay una población de niños que no aprenden, que necesitarían nuestras ayudas o nuestros aportes un poco más específicos. Y si del módulo 5 al módulo 10 ustedes lo completan, se le dará entonces unas 6 o 7 técnicas de terapias alternativas aplicadas a niños y adolescentes, con lo cual pueden manejar una serie de entidades patológicas, como sería el TDAH. Sabemos que los médicos neurólogos, sobre todo, o psiquiatras infantiles, tienen un arsenal terapéutico excelente, pero existen métodos alternativos que pueden coayudar a esa situación de control, de esa inatención, sobre todo cuando el niño lo cursa con hiperactividad o impulsividad, porque los niños impulsivos son muy rechazados por el grupo de pares, ¿no? De su mismo salón, porque son estos niñitos bruscos, algo violento en algunos casos, que no miden consecuencias porque su sistema límbico, que es la zona frontal del cerebro, tiene esa interrupción de la sinapsis, y por eso da como producto esta hiperactividad. De hecho, se ha catalogado que hay 2 patologías que salen de ese hemisferio frontal, y es el autismo, que es la ausencia de manifestación a los estímulos externos, y el hiperactivo, que es una excesiva respuesta a esos estímulos externos. Entonces, ambas patologías están enmarcadas en ese sistema límbico, y que, bueno, tenemos que trabajarlo no igual, pero sí con una multiplicidad de especialistas y de técnicas terapéuticas. Y por último, también le ofertamos a los papás para bajar un poco la ansiedad y la angustia de tener un niño con TDAH o un niño que no aprenda, no necesariamente que tenga la entidad patológica, sino que tenga unas condiciones, por lo menos donde yo vivo, que es aquí en Guatire, que es una ciudad semirural. Tenemos un área rural que es el área de Araira. Los niñitos que viven en la zona del campo, cuando vienen a la escuela del pueblo, tienen un contraste y parecieran que son niños un poco más retardados, que son lentos, que tienen aprendizajes lentos, pero no lo son, sino que las oportunidades con el medio escrito, el medio visual y las oportunidades de la tecnología no las tienen en su área de habitación en donde están. Y entonces se ven como un poco por debajo de funcionamientos que el resto de la población. Pero es la sociocultura la que está haciendo que sean unos pseudos niños con trastornos de aprendizaje. De ninguna manera deberíamos colocar en los salones niños lentos, niños rápidos. Eso es terrible. Tiene que estar incluido, y por eso hablamos de educación inclusiva. Gracias por haber compartido conmigo esta oportunidad de este foro chat. Y como cierre quiero decirles 2 cosas. Una, que creo que no me presenté y voy a tratar de subsanarlo. Mi nombre es Luis Arturo Díaz, yo soy terapeuta ocupacional.
tengo una especialidad en educación, tengo una maestría en ergonomía, tengo una maestría en psicología y tengo una maestría en Derecho de la Mujer y el Niño. Por lo tanto, soy defensor municipal de derecho. Trabajo en el Hospital General Guatires Guarena en el Servicio de Salud Mental desde 1983 y soy presidente del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de aquí del estado Miranda. Eso es un poquito sobre mí. Ahora, en lo personal, yo creo que Mayelín escogió a una persona que vive el TDAH. Yo soy un TDAH por inatención y bueno, tengo dificultades asociadas como es la disgrafia, la disortografía y la dilexia. Por eso me volví defensor de derecho. Yo pienso que en el tema de TDAH soy un defensor terrible, ¿no? Y de hecho, siempre que puedo trato de hacer defensa de esta población que representa el 25% de un aula en cualquier tipo de escuela, sea en Venezuela o sea en el exterior. Y donde 4 de cada 5 niñitos con TDAH, 4 son varones y uno es una hembra. Es bien llamativo esta circunstancia porque pareciera ser que es una patología de hombres nada más o de varones. En cuanto al final de este foro, bueno, le voy a dejar un material donde hay una serie de videos donde revisaremos lo que es la educación y lo que es el TDAH y algunos mitos que se han construido del TDAH. Son videos que están colgados en YouTube y que bueno, espero que les sirva como referente. Aquellos que quieran ampliar la información, si son padres, existe un curso para padres de niños con TDAH donde le damos una serie de herramientas de cómo ayudarlos a sobrellevar este proceso de crecimiento y desarrollo, porque esto no es una patología que se cura, es una patología que se controla y se acompaña por el resto de la vida. Y para los especialistas tenemos la modalidad de un diplomados de certificación donde en primer tiempo hablamos de formarlos como tutores escolares o tutores hospitalarios. Eso porque recuerdo uno de los casos de uno de los que se presentó de que pasaba mucho tiempo en el hospital porque tiene una afección renal. El hospital tiene en pediatría que tener un docente hospitalario para hacer la nivelación. Este certificado en los 4 primeros módulos trata este tema y en los siguientes 6 módulos para formarlo como terapeutas de atención de niños y adolescentes, que sería una propuesta de terapias complementarias, como dice la Organización Mundial de la Salud. Ellos recibirán su tratamiento alopático de su neurólogo, de su psiquiatra infantil, pero tendrán terapias complementarias que los ayudará a sobrellevar esa situación de hiperactividad, de falta de atención o de los trastornos que puedan venir asociados a esta entidad patológica. Bueno, entonces espero que haya sido de interés y productivo este foro chat y bueno, hasta una próxima oportunidad.